compartir con cada uno de ustedes, donde cada uno se encuentre, ya sea en su lugar de habitación, todavía en su trabajo, o pues ya regreso de sus actividades diarias. Qué gusto volver a compartir con ustedes. Puedo continuar con el contenido, respetando la puntualidad de los que ya están presentes, a pesar de que todavía hay personas que en este caso están en ese sentido pidiendo un poco ingreso, pues vamos a iniciar respetándoles a los que ya están presentes. Vean, queridos jóvenes, la última clase hemos tratado acerca de lo que eran los atributos de la persona, viendo específicamente la capacidad. Dentro de ese aspecto de la capacidad, vimos la capacidad de goce, vimos la capacidad de ejercicio y vimos la capacidad relativa. Bajo ese aspecto, esa fue la última clase que nosotros vimos la última semana y voy a continuar a partir de este momento, ¿verdad? Solo recordándoles, haciendo una pequeña, un poco de memoria, en el sentido de indicarles que dentro de los atributos de la persona hay varios y uno de ellos es la capacidad, ¿verdad? La capacidad es esa investidura jurídica que da el Estado a la persona, el ente, para ser sujeto de derechos y obligaciones. Bajo ese criterio, él decía que hay tres tipos de capacidad. Algunas teorías, algunas doctrinas únicamente contemplan dos, la de ejercicio y la de goce. En nuestra Guatemala sí se cumplen las tres, en el sentido de ejercer y desarrollar bajo ese criterio y ese concepto la capacidad de goce como eh, parte esencial del ser humano desde su nacimiento y no la pierde hasta su muerte, en forma sencilla, gozar derechos, ¿verdad? Gozar derechos a una temprana edad, en la minoría de edad, esos derechos deben ser garantizados por quien ejerza la patria potestad, ¿verdad? En este caso los padres, o si fuera en el caso de una tutela, los tutores como tal, ¿no? Posteriormente a ello, hablábamos acerca de la capacidad de ejercicio, que consiste propiamente en esa posibilidad que el ser humano se de desenvolver en el ámbito jurídico por sí mismo sin necesidad de un representante como tal, ¿verdad? Y por tal motivo esta se adquiere a la mayoría de edad. Hago este paréntesis con el tema de mayoría de edad porque realmente es erróneo cuando uno está dando un tema central, hablar de una edad propia en este caso, ¿verdad? O sea, establecer un número. Recordemos, queridos jóvenes, como se los he mencionado, eh, nuestro ordenamiento jurídico gira alrededor del derecho internacional, en el cual hay muchos ordenamientos jurídicos, uno para cada estado de derecho, propiamente para cada país, y no necesariamente en todos los países la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de decirlo o manifestarlo en una forma sencilla es no indicar el número, ¿verdad? Sino indicar en este caso, pues, a la mayoría de edad. La verdad es que es más correcto, es de una forma ya más amplia, en un sentido que se comprenda independientemente del territorio donde nos encontremos. Porque les he de decir, ¿verdad? Queridos jóvenes, ustedes espero algún día puedan, ya graduados, pues impartir una presentación, eh, dar un seminario, una capacitación, o pues en este caso hasta en algún momento también impartir una cátedra universitaria. Y no necesariamente va a tener que ser en nuestro país, puede ser en algún otro país, y en el cual pues, el reglamento y las normas de carácter imperatributivo en ese país no necesariamente establezcan una edad de mayoría de edad a los 18 años. Entonces, insisto en el sentido de la forma más propia de decirlo es indicar mayoría de edad, ¿verdad? Ahí en ese sentido lo hablamos en un sentido amplio, sin menoscabar en ese sentido. Ya posteriormente, si podemos hacer la aclaración y que pues, una mayoría de edad que según la ley guatemalteca se adquiere a los 18 años, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo, en ese sentido, para apoyarles y darles un apoyo de esa forma, la forma correcta es decir la mayoría de edad, ¿verdad? La mayoría de edad
que según nuestra legislación guatemalteca se adquiere con los 18 años, ¿verdad? Como les digo, y se los planteaba la semana pasada, cambios físicos, cambios eh, de pensamiento, de acción, no van a haber en gran medida, ¿verdad? No van a haber en gran medida. Únicamente es esa sustitución y aplicación que establece la ley en virtud de que ya no se necesita el auxilio de nuestros representantes legales, porque la mayoría de edad que hemos adquirido ya podemos llevar a cabo todos los actos jurídicos por nuestra parte, ¿no? Que es la capacidad de ejercicio. Y la relativa, como lo mencionaba la última clase, algunos menores pueden realizar algunos actos que la ley les permite, dentro de los que mencionábamos la última clase, contratar su trabajo, servir como testigos, en este caso, por ejemplo, la licencia de conducir también en esa forma, ¿verdad? Entonces, hay ciertas capacidades, ciertos derechos que la ley permite a esos menores que han cumplido una determinada por su capacidad ya de poderse hacer representar, pero sin haber cumplido la mayoría de edad, ¿no? Y con el tema anterior de la capacidad de ejercicio, únicamente les indicaba que íbamos a tratar a partir de este día el tema de la incapacidad, ¿no? Esa incapacidad, realmente les digo, un menor de edad no puede ser incapaz, o sea, está mal indicado, mal el, de una forma el concepto y la definición y indicar o manifestar que el menor de edad, en este caso, es incapaz. Recordemos que el concepto incapaz está propiamente para aquellos mayores de edad que adolecen de algún padecimiento mental o físico. Es más, el menor de edad, en realidad, recordemos que no tiene capacidad de ejercicio, sino únicamente capacidad de goce. Por tal motivo, siempre necesita a ese representante en el ejercicio, ¿verdad? Para realizar sus efectos, para realizar las acciones que tengan efectos jurídicos. Y bajo ese concepto inicio el día de hoy y esperando que ya esté la mayoría de un poco de lo que hemos tratado la última clase para iniciar en ese sentido con el tema del día de hoy, la incapacidad, ¿verdad? Giovanni, voy a ver solo no vi su pregunta, perdón. Giovanni, gusto en saludarle, pero es que un menor de edad no es apto para ejercer derechos y obligaciones. Lo que pasa es que sí lo puede ejercer, vamos a esto, pero no lo puede ejercer por sí mismo. O sea, esa es la diferencia. Lo puede ejercer por sus representantes legales, los padres en el ejercicio de la patria potestad o a falta de ellos algún tutor legal, ¿verdad? O sea, sí los puede ejercer, pero no por sí mismo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Lo puede ejercer, pero no por sí mismo. Es más, normalmente lo más común que pueda existir es que se desarrollen y se garanticen el ejercicio de sus derechos, ¿no? Ese es el más común, no tanto de sus obligaciones. Eso al fin de cuentas es gozar de los mismos, ¿verdad? Un menor de edad puede ser propietario de un bien inmueble, sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Puede ser que lo compren los padres en nombre de él, ¿verdad? Los padres van a formalizar la escritura pública firmando en su nombre, ¿verdad? Porque que en este caso, insisto, como notarios, ¿qué es lo que solicitaríamos si el padre va a comprar un bien inmueble a nombre del menor? El elemento y documento clave es la certificación de nacimiento. Entonces, se hace en la comparecencia del instrumento público, se hace ver que X persona, pongamos un nombre, Juan Pérez, el ejemplo claro, ¿verdad? Va a actuar en el ejercicio de la plena potestad de su hijo Federico Pérez, por ejemplo, XX. Entonces, eh, y lo hace constar con la certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas de fecha tal, con número de certificación tal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo ver que puede ejercer sus derechos, pero no por sí mismo. Es que esa es la palabra, ¿verdad? No lo pueden hacer por sí mismos. Cuando se adquiere la mayoría, ahora sí, ya lo podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de obligaciones, sí las pueden realizar a través de sus representantes legales, pero implica, no es una forma sencilla, soy bien sincero.
Por ejemplo, si vamos a disponer de un bien, la disposición de bienes, ese es un tema que ustedes van a ver cuando estén, por ejemplo, en Civil 4, luego lo van a ver, por ejemplo, también en Derecho Notarial 3, cuando vean procesos de jurisdicción voluntaria. Lo que sucede es que cuando un menor de edad es propietario de un bien inmueble, para comprar el bien inmueble en su nombre no hay ningún inconveniente. El padre o quien ejerce la patria potestad o la tutela, en nombre del menor lo hace y se hace con el documento legal. Si es patria potestad, con el certificado de nacimiento. Si es tutela, en este caso, con el certificado del discernimiento de cargo por un juez competente. Ahí cero problemas. Pero ¿qué sucedería si necesitamos vender el bien del menor, hipotecar el bien del menor? ¿No? Lo que ocurre es que ese es un proceso, en este caso legal, judicial, en el cual se le solicita la autorización a un juez para vender, para hipotecar. Estamos disponiendo del bien del menor, ¿verdad? Es muy distinto porque en este caso el bien va a ser, se va a crear una obligación sobre el bien. Entonces, para velar por el interés del menor, se debe seguir un proceso y se debe demostrar, ¿verdad?, ante juez competente la utilidad que se va a hacer del bien, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, no es tan sencilla la disposición de los bienes de menores, soy bien sincero, ¿verdad? Sobre todo los bienes que pues, entendiblemente están registrados, ¿verdad? Eh, en el caso de, de la adquisición de los derechos, cero problemas, ¿verdad? Solo debemos hacer constar en el documento público quién está ejerciendo los derechos por el menor de edad, ¿no? Nada más. Bueno, vamos con el tema central del día de hoy, el tema de la incapacidad. Vamos a ir viendo, queridos jóvenes, en este caso los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil. Los he colocado aquí en la diapositiva por si alguno no tiene a su mano el Código Civil y pues también tengo entendido que algunos todavía van regresando y van algunos escuchándome hasta posiblemente parados en una camioneta. eh, Algunos me he dado cuenta porque algún de repente se enciende la cámara, van hasta en su moto, ahí me van escuchando, ¿verdad? Ahorita voy con su pregunta, Scarlett, ahorita la voy a leer, no leí, disculpe. Y para ellos, en este caso, para ellos que en este momento no están en un lugar físico, estable, inamovible, ¿ves? Para ellos es que les ayudo con colocar los artículos. Para los demás, de todo corazón les pido, jóvenes, que tengan ahí a la mano su ley y sigan la lectura, por favor, ¿verdad? Solo voy a leer el mensaje de su compañera, Scarlett Morales. Indica, una pregunta, ¿en qué momento se da la emancipación? Aquí no existe, le soy bien sincera, Scarlett. O sea, no existe, por ejemplo, un proceso de emancipación como sí existen otras legislaciones, sobre todo legislaciones, eh, por ejemplo, bajo el ambiente del derecho anglosajón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese concepto de emancipación se podría sobreentender que sucede y puede ocurrirse a la mayoría de edad, ¿verdad? A los 18 años en Guatemala, ¿verdad? Pero de otra forma, que un menor de edad desee ejercer los derechos por él mismo, no existe un proceso como tal, ¿verdad? Porque al fin de cuentas en Guatemala, si no hay un representante legal, los padres en ejercicio de la patria potestad o los tutores en ejercicio de la tutela, siempre existe, ¿verdad? En este caso, una tutela judicial, ¿verdad? Una tutela judicial y está enfocada en estas personas desposeídas, ¿verdad? Estos menores de edad desposeídos de protección y que un ente gubernativo muy importante dentro de ese aspecto es la Procuraduría General de la Nación, ¿no?, la que se encarga de velar por la seguridad, cuidado, respeto, resguardo, alimentación y todo lo necesario que el menor necesite, ¿verdad? Es más, ustedes han escuchado esta semana, bueno, de hoy en este caso estamos iniciando, pues, pero la semana pasada se supo de varios casos, ¿verdad?, en el cual la Procuraduría General de la Nación ha actuado, ¿verdad?, cuando hay negligencia de parte de los padres en el resguardo, en el cuidado, en la alimentación, y pues es evidente en el estado físico, mental de los menores, y pues es obligación
por mandato legal de la Procuraduría General de la Nación actuar de esa forma, ¿verdad? Pero propiamente la palabra emancipación en nuestro país no puede estar establecida de otra forma, ¿verdad? Más que la mayoría de edad. Bueno, incapacidad. El artículo 9 de nuestro Código Civil establece, vean, y aquí es donde los digo, o sea, la misma ley nos hace ver propiamente, ¿no? Que aquí no habla de los menores, dice incapacidad. Los mayores de edad, entiéndase, 18 años para arriba, que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción, ¿verdad? O sea, los interdictos, se dice una declaración de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso, miren, esto es interesante, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos, ¿verdad? Aparte de este artículo, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que se establecía en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificara. Bueno, vamos a esto y voy poniendo algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo. Les decía yo la semana pasada, en el tema muy propio de la incapacidad, es un proceso judicial sumamente extraño en nuestro país, ¿verdad? O sea, no es porque no sea común, la verdad es que muy pocas personas utilizan la declaratoria de interdicción, ¿no? O sea, muchas solicitan esa declaratoria de interdicción, muy pocas, muy pocas. En primer lugar, porque recordemos que es un proceso judicial que siempre va a llevar aparejado el pago de honorarios profesionales y que en este caso no solo el tema de los honorarios, sino el tiempo y los recursos que se van a utilizar en ese sentido de forma judicial. Entonces, la verdad es que no ocurre tan a menudo. La verdad es que lo que sucede en nuestro país es que sí se da de forma informal, ¿verdad? No se realiza la formalidad jurídica, sino se hace de forma informal. Si ustedes recuerdan la historia que les contaba de la familiar que conozco, de mi abuela, ¿verdad? Que la muchachita, la niña, pues ya tendrá más de la mayoría de edad, padece, en este caso, una enfermedad mental y por ningún motivo ni por ninguna razón, simple y sencillamente no tiene la intención de realizar el proceso para que se declare interdicta a la niña y que en tal sentido, pues ya se le nombre un representante legal. Es que esa es la intención. La intención en este caso, una de las solicitudes que en este caso indican es, perdón, creo que se fue el video, disculpa, ahí está. Una de las solicitudes que se indican es en este caso, y propiamente creo que es lo más importante, es el nombramiento del representante legal. Esa es una de las situaciones más importantes, ¿verdad? O sea, quién va a ejercer la representación de este mayor de edad en estado de interdicción. Eh, como bien preguntaba aquí en el chat, ¿verdad? El tema de los menores, si pueden ejercer derechos. Claro que sí lo pueden hacer a través de sus representantes. Los mayores de edad declarados en interdicción, claro que lo pueden hacer a través de su representante. Entonces, ese es el fin, que se declare la interdicción, ¿verdad? La interdicción del menor de edad. Bueno, como les digo, queridos jóvenes, la idea básica es que la verdad es que aquí en Guatemala se hace de forma muy informal, muy pocas personas siguen ese procedimiento de interdicción y lo que ocurre es ver, en este caso, muchos mayores de edad que a todas luces adolecen de capacidad mental y que lastimosamente pues siguen al resguardo de sus padres, de sus hermanos, pero no hay una declaratoria legal sobre quién es su representante como tal. Ahora bien, hay un elemento dentro de este artículo interesante, el abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes, ¿verdad? Recordemos, queridos jóvenes, que al fin de cuentas esto también viene siendo una enfermedad y que el uso excesivo de las drogas o de las bebidas alcohólicas, en este caso, hace que
pierda la capacidad evolutiva la persona y no pueda ejercer sus derechos como tal. Ahora bien, no es en este caso solo porque todos los días toma, solo porque cada fin de semana toma, tiene que seguirse un proceso para que sea declarada la interdicción, ¿verdad? Vamos a esto y les voy a contar una historia para que me comprendan. Yo normalmente intento poner historias y la verdad es que les digo, en nuestra profesión como abogados y notarios, eso nos sobra, no doy sincero, ¿verdad? Vemos, observamos, escuchamos, nos cuentan los colegas y la verdad es que historias de clientes sobra. Pero esta es una historia, como digo, mi María, en este caso yo respeto mucho a mis clientes en el ejercicio profesional que realizo. El tema del secreto profesional es muy importante. Soy muy respetuoso de eso y la verdad es que la mayoría de ejemplos que lo loco es porque los he vivido en mi vida y pues es fácil en este caso unificar lo que la ley establece a procesos sociales. Y les digo, por ejemplo, yo viví en una colonia inicialmente en mi vida hasta mis 27 años, ¿verdad? Viví con mis padres, con mi abuelo, con mis abuelos, vivían con mis hermanos, con varios tíos en una casa, en una colonia popular. Y pues dentro de, yo a una edad muy temprana, eh, siempre tuve eso de ser bastante curioso. Y habían situaciones en las cuales la verdad me sorprendían y a veces no me las explicaba. Ocurría que en la esquina de donde yo vivía, ¿verdad? Había una cuadra. Y siempre nosotros veíamos cuando yo comenzaba a regresar de la escuela o cuando ya regresaba del colegio, siempre a un señor, ¿verdad? Con traje completo, eso sí, sin corbata, traje completo, sin corbata. El traje no estaba limpio, no era impecable, sino que ya se notaba de bastante uso. Si a veces cambiaba, se ponía un azul o a veces un negro o a veces un gris, pero yo no sé si era de tanta suciedad que se veía gris, pero pues utilizaba su traje. Y siempre me surgió la duda porque toda la gente en la cuadra le decía el famoso licenciado. Bueno, el licenciado, y así lo conocí. Bueno, así lo conocí. Era un ebrio habitual. En todo momento se encontraba en estado de ebriedad. Es más, ya lo último, ya cuando yo ya una edad que yo comprendí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía esta persona? Pues ya está oliendo pegamento y lo que pudiera con tal de estar en otro mundo, ¿verdad? O sea, estar de esa forma, eh, prácticamente eh, afectando su salud, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con esto? En alguna oportunidad, ¿verdad? Ya después de conocerlo por muchos años, ¿verdad? De verlo por muchos años, pues yo le pregunté, ¿verdad? En este caso a mis padres, por qué razón le llamaban el famoso licenciado. Ocurre que en este caso, ¿verdad? Ahorita voy, Pablo, con todo gusto, no vi su mensaje. Ocurre que efectivamente él era abogado y notario. Era hijo de una señora muy conocida dentro de la cuadra. La señora fallece a una edad temprana, el muchacho acaba de graduarse cuando ella fallece. Y pues él se gradúa de abogado y notario, contrae matrimonio, tiene su familia, tenía dos hijos, y la casa donde vivía la mamá, ¿verdad? En este caso, ya la mamá, al parecer, sabía su padecimiento y había hecho todos los documentos legales para que la casa estuviera en nombre del señor, en ese caso, ¿verdad? Del famoso licenciado. Bueno, eh, mis padres lo conocieron cuando él, pues en este caso, no había perdido la noción de estar tomando y era un padre de familia feliz con su esposa, con sus hijos. Resulta que, pues, ahí sí que la vida no es a veces lo que aparenta ser, ¿verdad? Las familias a veces no son lo que aparentan ser y habían problemas muy fuertes internos, me cuenta mi papá, en la familia, sobre todo porque la esposa, pues al parecer nunca quiso al Señor, ¿verdad? O sea, siempre le fue infiel y pues simple y sencillamente, ¿verdad? En este caso,
Al parecer la esposa se va, lo deja, lo abandona, se lleva a los dos niños. Eh, eh, ya él, según tengo entendido, según me decía mi papá, ya tenía un proceso de juntarse con varios amigos, de estar tomando así cada fin de semana. Pero esto, pues en este caso, multiplicó en gran medida todo lo acontecido y pues simple y sencillamente comienza a tomar todos los días, estar sin esa conciencia, ¿verdad? De lo que está realizando. Comienza, bueno, primero perdió su trabajo porque trabajaba como asesor en una entidad del gobierno, perdió su trabajo. Eso lo catapulta a perderse aún más todavía en el vicio. Ya él solo comienza, dice mi papá que comenzó a vender lo poco que tenía todavía en la casa, ¿verdad? Los únicos muebles que había en la casa, para lograr mantener el vicio, al no tener dinero. Y sin hacerlas tan largas la historia, resulta que en alguna oportunidad, pues evidentemente alguien se aprovecha de esa situación y le ofrece comprarle la casa, ¿verdad? Al parecer fue algo ya planificado, me indica mi papá, por la forma en la que al parecer fue, ¿verdad? Al fin de cuentas, tal vez no se supo bien en ciencia cierta cómo fue el proceso, pero son cosas de, así, al fin de cuentas, de colonias eh, populares, que todo está entre la dicha de la gente. Y resulta que pues la compran, la vuelven a vender, la vuelven a vender, total que se hacen como tres ventas, ¿verdad? Y es evidente que el dinero que le dieron a él lo pierde y termina, lo sacan en este caso de la casa después de que vendió, termina en la calle, ¿verdad? Ya sin familia, sin casa y sin dinero, que simple y sencillamente se vuelve vagabundo, ¿verdad? Se vuelve vagabundo y pierde totalmente la noción de lo que, pues en este caso era tal vez la normalidad, y lo único que le quedaba, me imagino yo, era su forma de vestir, pienso yo, que por eso se iba vistiendo así con sus trajes. Vamos a esto. En este caso, cuando él hace la declaración y firma de la venta, es muy evidente que si se encontraba en estado de ebriedad, no tiene esa capacidad evolutiva para hacer su declaración. No, no la tiene, no la tiene. Entonces, si, por ejemplo, la esposa o los hijos hubieran sido visto afectados, hubieran buscado la nulidad de este instrumento público en virtud de que esta persona, en este caso, expuso a graves perjuicios económicos al momento de dar su declaración. Recordemos que eso van a ver en este caso, también aquí en la clase, pero van a ver más propiamente en Civil 1, el tema de declaración de voluntad, ¿verdad? Debe adolecer de cualquier vicio y uno de ellos ese es muy evidente, de estado de ebriedad. Entonces, pudo haber buscado una declaratoria de nulidad, haber intentado una recuperación, ¿verdad?, del bien como tal, pero al momento de él indicarlo, ¿verdad?, aunque físicamente no tenía la capacidad mental, aunque evolutivamente había perdido totalmente la noción, y posiblemente el día que haga su firma se encontraba totalmente en estado etílico, él era capaz. Él era capaz, mayor de edad, no había sido declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Ahora bien, podría, ¿verdad? Podría, en este caso, hacerse la solicitud de nulidad en virtud de este último párrafo de este artículo, ¿verdad? En el cual establece, ¿verdad? Pero los actos anteriores a la declaratoria pueden ser anulados si se probare la incapacidad que existía notariamente en la época en que se vean verificar, ¿verdad? Yo les soy bien sincero, lamentablemente nunca, dicen mis papás que se volvieron a ver la familia del señor, nunca apareció la señora, los hijos nunca lo volvieron a buscar. eh, la última vez que yo lo vi fue antes de la pandemia. Imagino que posiblemente algo le pasó en pandemia. La última vez que lo vimos llegando a mi casa, pues estando en casa de mis padres, mis abuelos, lo llegué a ver, o sea, los llegué a ver a ellos y lo vi afuera, ¿verdad? En la esquina, que siempre se mantenía con su traje. Ya tengo años de no verlo, después de la pandemia no lo volví a observar, ¿verdad? Igual les preguntaba a mis padres y a mis abuelas, bueno, a mi abuela que ya está más grande, y no, simplemente se desapareció, posiblemente habrá fallecido, lo habrán enterrado tal vez como XX y se contagió, se enfermó y murió.
La verdad es que hasta ahí no sabemos qué fue lo que sucedió con él, pero vamos a esto, ¿ya? Debe haber, debe haber una declaración de interdicción, ¿verdad? De lo contrario, la persona es capaz, aunque evolutivamente, aunque mentalmente, aunque por los excesos de las bebidas alcohólicas o estupefacientes, es evidente en este caso su incapacidad, ¿verdad? Voy a leer el chat, solo perdón, no sé, no sé si me perdió la pregunta. Ok. Pablo, ¿a una persona de tercera edad se puede solicitar la televisión? Claro que sí, en este caso se puede hacer, ¿verdad? Recordemos que la ley establece la declaratoria de interdicción a los mayores de edad. A una persona de la tercera edad, vean, por ejemplo, les cuento así muy, muy en confianza, ¿verdad? Con la confianza que yo les tengo. Mis dos abuelas, una tiene 86 años, la otra tiene 84 años. Eh, la verdad es que me da, la verdad es que mucha tristeza, ¿verdad? Decirlo, pero después de la pandemia, la verdad es que creo que más de afectación física, hubo mucha afectación en este caso mental. Se han venido decreciendo su salud física y mental en los últimos 2 años, las dos, es evidente. Mi abuela, de parte de mi mamá, que es mi abuela mayor, la de 86 años, ya no se levantó de la cama, ¿verdad? Ya está en cama, tiene tal vez unos 2 meses de estar en cama, ¿verdad? Eh, y ya no me escucha mucho, ya no ve mucho. Pues en este caso ahí sí que es solo decisión de Dios. Mi abuela, de parte de mi papá, que es con la que yo crecí, la que me formó, la que me cuidó, la que me educó en gran medida, tiene 84 años, está en similares condiciones, ¿verdad? Eh, Ella ya perdió la vida, siento yo que ha perdido esa chispa de vida, esas actitud de querer vivir, ¿verdad? A pesar de que todo le hablamos, yo a veces les digo, me cuesta a veces hacer el tiempo para ir a poder verla. Intento estar todos los domingos con ella. El día viernes, que a veces es cuando un poco tengo más de tiempo, si no tengo mayor cosa que hacer en el día, pues voy a verla, vamos a verla con mi familia. Y es evidente que ya no tienen ya capacidad ninguna de las dos, ¿verdad? Ya no pueden ni siquiera, o sea, en forma sencilla les lo digo, ni siquiera ir al baño por allá solas, ¿verdad? Ya ni alimentarse por allá solas. Entonces, ya solo prácticamente les digo, como se los dije en la otra clase, creo yo, la semana pasada, esperando el momento en el cual, pues yo, Dios la llame ya a su presencia. Eh, Les digo, es triste, hace 2 años falleció mi abuelo, ¿verdad? El que era esposo de mi abuela, que ahorita está en cama. Eh, y así creo que ya vamos todo el proceso. Hoy por ejemplo, llegó el hijo de ella, mi tío, a verla, que es médico, y a mi abuela que es la que me crió, a la que está no vive ahí donde viví yo. Y pues sí, la vio muy mal, ¿no? La vio muy mal y dijo, bueno, vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Porque todavía, pues, mantener la mejor, en este caso, que se pueda, pero ninguna de las dos tenía calidad de vida, ¿no? Ninguna de las dos tiene calidad de vida. Entonces, claro que a un adulto de la tercera edad se le puede hacer eso, ¿no? Claro. Lo único que les digo, por ejemplo, tendría que buscarse en este caso cuál es el objeto de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de hacerlo? Si fuera por el caso muy propiamente de que no tengan quien la represente, por el cuidado, etcétera, ¿verdad? Pero pues yo les digo a mis dos abuelas, yo espero, ¿verdad? Espero eh, que el Dios les permita ver todavía bastantes días más, ¿verdad? Semanas o meses, no sé cuánto Dios les permita estar todavía en la tierra. Pero, pues lastimosamente les digo, creo que muchos hemos pasado por esto y todos llevamos ese camino, les soy bien sincero, ¿verdad? Todos llevamos ese camino, de algún momento ya terminar este momento. Y les digo, o sea, no es ni antes ni después, ¿verdad? No es ni antes ni después. Es hasta que ya culminamos nuestro objetivo en este mundo que Dios nos llama, ¿verdad? Mi abuela a veces, le digo, mi abuela es la que me crió, la que es mamá de mi papá, a veces pregunta, o sea, dice, ya no quiero vivir, ¿verdad? Ya no, ¿por qué estoy viviendo todavía? Y yo le decía, mira, que ella me decía lo mismo, mira, es que ella siempre me habló y me dice, mira, cuando mis amigas me decían que por qué estaban viviendo, yo les hablaba y que
no pregunten eso, ¿verdad? El fin de Dios, el fin de Dios, él sabe por qué lo tiene todavía, le decían, le recordaba lo mismo y se le pasa la situación, ¿verdad? Entonces, insisto en esa forma. El objetivo general de la declaración de interdicción es que se les nombre a un mayor de edad que ya tiene capacidad de ejercicio, que le quiten esa capacidad de ejercicio porque es declarado en estado de interdicción y que le nombren quién nos va a representar, ¿verdad? Esa es la figura propiamente dicha, ¿verdad? Voy con la pregunta, no sé quién más ha dicho, perdón, vamos a ver. Ya Pablo le respondí. Claudia, buenas noches, Claudia. ¿Cómo sería el proceso de una persona que tiene abuso de bebidas alcohólicas? Hay que mostrarlo, hay que mostrarlo. Recordemos que necesariamente tiene que ser en este caso dictámenes médicos, psicológicos, clínicos, dictaminar el exceso de uso de este tipo de bebidas, ¿verdad? Posiblemente ya sí, en este caso también el historial clínico de la persona ya ha estado internado en centros de rehabilitación y no ha sido posible la misma, ¿verdad? Entonces, y en este caso se inicia el proceso judicial, ¿verdad? Para la declaratoria de interdicción. Eh, el elemento central es que se hagan los exámenes físicos, clínicos, médicos necesarios, ¿verdad? Para poder hacer la declaratoria, ¿verdad? Eh, insisto que la idea básica es que no poner en grave perjuicio económico a su familia, ¿verdad? Porque un ebrio habitual, un toxicómano habitual, con tal de continuar el vicio, vende hasta lo que no tiene, ¿verdad? Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Fíjese que Sí. me pasó un caso no hace mucho de que Ujú, los policías no sabían qué hacer hasta que llegó un abogado porque había habido un accidente y las dos personas tuvieron en parte culpa, pero uno no tenía licencia y el otro venía ebrio. ujú. Entonces, ninguno de los dos se quería ser responsable y la verdad no me quedé a ver la resolución, qué fue lo que hicieron. Pero en este caso, ¿cómo se puede proceder? Lo que pasa Porque, es que, por ejemplo, Jason, en forma sencilla te digo, o sea, la ley de tránsito es clara y al establecer, por ejemplo, igual el Código Penal es claro, una persona en estado de ebriedad en este caso es una falta. En este caso se le llama responsabilidad de conductores. Eh, el proceso ordinario, por decirlo de esta forma, si hay alguien que se presume está en estado de ebriedad, porque no podemos, o sea, yo no puedo decirte solo porque lo veo que está tambaleando, porque apesta a alcohol, decirte que, o sea, es evidente que está en esta variedad, pero solo se necesita la prueba, ¿verdad? Ni en sangre o la prueba de, no me acuerdo ahorita cómo se llama la que hacen los agentes de tránsito, que es con el soplando, no me acuerdo cómo se llama la prueba ahorita, soy sincero. Es la única prueba que en este caso va a determinar el nivel de alcohol que tiene. Alcoholemia, sí, alcoholemia, pero lo que pasa es que las dos pruebas son de alcoholemia, lo único que una es en sangre y la otra no me acuerdo cómo se le llama, claro, gracias ahí. Eh, pero lo que pasa es que ahí es un mal procedimiento, ¿verdad? O sea, en primer lugar, ahí el que lleva, ya, gracias al colímetro, dice por ahí, sí, ese es creo que es el medidor. Eh, es un mal procedimiento porque a todas luces el que lleva las de ganar ahí es el que iba en estado normal, ¿verdad? El que iba en estado de ebriedad, a los dos deberían en este caso conducir, uno por responsabilidad de conductores y al otro en este caso para que solvente su situación jurídica en el juzgado, ¿verdad? Eh, ahí lo más que creo que se llevó, o sea, ¿qué haría yo como abogado, verdad? Sí, correcto, Marisa, tiene toda la razón, los mandan a instancia, pero ahí les hacen la prueba por sangre, ¿verdad? Que es más fiable que la prueba que hacen soplando. Tiene más confiabilidad. Yo quería, en este caso depende de quién me llame, ¿verdad? Si me llama el ebrio, yo lo que busco es que no me lo lleven a tribunales y hablarle y que paguemos, pues, porque al fin de cuentas, independiente de cómo fue el accidente, sé perfectamente que mi cliente va a tener la culpa, ¿verdad? Que mi cliente va a tener la culpa. Si soy del otro bando, en este caso, el otro que tuvo el accidente y que no iba en estado de ebriedad, presionar de todas formas, ¿verdad?
para que se solvente en ese momento y si no, simplemente sabe que oficial inicie el procedimiento, ¿verdad? Inicie el procedimiento, consigna los vehículos, consigna el conductor del vehículo, porque en estado de estabilidad, a mi cliente, pues en este caso, que sea la citación, ¿verdad? Porque él no está en estabilidad. Entonces, ese es el procedimiento, ¿verdad? Pero si alguien me llama en estabilidad, lo más común es intentar arreglarlo ahí lo más rápido posible, ¿verdad? La policía, la verdad es que no debería dar ni un tiempo, soy bien sincero, simplemente conducirlos y ya, pero lo que pasa es que es comprensible. Imagínense ustedes un turno de 24 horas en la hora 23, inicio procedimiento, estoy seguro que va a pasar otras mínimo 12 a 18 horas en el juzgado esperando porque aquí sí se cita al policía, porque en este caso es un delito que se realizó de forma infragante, o sea, se está realizando en ese momento. Entonces, quien está iniciando el procedimiento es el policía captor. Entonces, tienen que hacer la declaración, ¿verdad? Entonces, es comprensible, ¿verdad? Es comprensible. A veces los policías son las 9 de la noche, 10 de la noche, ni siquiera han almorzado, llegan tal vez solo a hacer una comida. Entonces, es comprensible por la situación que están viviendo, ¿verdad? Pero no es un mal procedimiento, soy bien sincero, es un mal procedimiento. Pero, insisto, si choca alguien con alguien ebrio, ustedes llegan las de ganar, ¿verdad? Ustedes siempre ganan. Y si se ponen ese que no quiere, ok, ¿quién dice el procedimiento? ¿Verdad? Van a consignar su vehículo, sí, pero ¿qué es peor? ¿Verdad? Tener un tiempo el vehículo retenido, ¿verdad? Eso sí, insisto, está su nombre, pues imagínese usted, choca, no está su nombre, tiene que buscar al propietario para que le firme en este caso el memorial para devolución del vehículo, eso es otro problema, ¿verdad? Eso es otro camote más que normalmente, le soy bien sincero, sucede mucho. Las personas que chocan en esta área normalmente no tienen a su nombre los vehículos, no sé por qué, pero sucede, ¿no? Bueno, vamos con el 10 y el 11, solo voy a leer los artículos, bueno, perdón, solo las dos. Ok, Marisa, sí, tiene razón Marisa, muchas gracias. Elena, sí, gracias en la prueba, en este caso en sangre, gracias. Alvin, según le comprendí, para declarar intelecto un alcohólico, la persona tenía que estar de acuerdo para realizarse las pruebas o para internarse. No tiene que estar precisamente de acuerdo. Es, por ejemplo, el mismo caso que cuando se va a hacer una declaración de paternidad. El que se hace en la declaración de paternidad normalmente no quiere someterse a la prueba. Entonces se ordena, el juzgado ordena realizar las pruebas que determinen en ese sentido, ¿verdad? El porcentaje de paternidad y en este caso, por ejemplo, las pruebas que determinen y los elementos, porque en este caso no son solo pruebas físicas y clínicas, sino que también mentales, ¿verdad? Que determinen en ese sentido la poca capacidad evolutiva que tiene la persona por el uso excesivo de estupefacientes o el uso excesivo de alcohol, ¿verdad? Porque normalmente no lo van a querer hacer. O sea, ustedes digan a un nebrio habitual que se quiere internar, huye, ¿no? O sea, no lo hace por sus propios medios, ¿verdad? Medis. Cuando es pérdida de control por medicamentos, por enfermedad terminal, y la persona cede sus bienes, ¿cuánto tienen las familias para reclamarlo a quien les cedió el propietario? Como recordemos que en este caso estamos buscando una nulidad, ¿verdad? Una nulidad. La prescripción en este caso se da normalmente a los 10 años, ¿verdad? Pero en este caso vamos a esto. La verdad es que, por ejemplo, aquí el tema de la enfermedad terminal es un proceso que primero tenemos que declarar que efectivamente estaba interdicto para luego van a iniciar en la declaratoria de nulidad, ¿no? O sea, no es que de un día de la noche a la mañana, ¿no? Soy bien sincero, mínimo pueden pasar 7, 8 años para que se logre en este caso llegar hasta el proceso de la nulidad, ¿no? Bueno, vamos al artículo 10 y al artículo 11. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de hablar, pero son las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Similar pregunta a la que nos hacía Medis, ¿verdad? Una declaración, una perturbación mental transitoria por una enfermedad que se tiene, ¿verdad? Entonces, puede buscarse, ¿verdad? Puede buscarse la nulidad por esa declaración emitida en esas circunstancias, ¿no? Puede ocurrir, ¿verdad? Imagínense ustedes, yo les digo, o sea, todos somos mentalmente estables, ¿verdad? Todos somos mentalmente estables, pero una situación de extremo estrés, violencia, etcétera, fácilmente nos puede volver inestables.
¿verdad? Imagínense, por ejemplo, hace algunos años yo veía una historia, ¿verdad? Esa historia verídica de sucedió en Estados Unidos, de un padre que pues su hijo lo matan, ¿verdad? Lo viola un muchacho en ese momento, un muchacho lo viola y lo mata. Y ante esa situación, el padre compra un revólver y el día que iba a ver la declaración, porque capturan al presunto violador y asesino, el día que iba a hacer la declaración, saliendo del juzgado, le dispara en la cabeza, 2 disparos a la cabeza y lo mata, ¿verdad? Entonces, es evidente esa perturbación mental y le digo, o sea, ahora que soy padre, ¿verdad? Pues fácilmente lo comprendo, ¿no? Fácilmente lo comprendo. Eh, no sería fácil que alguien le quiera hacer algo a nuestro hijo, pues, ¿no? O sea, es una cosa de que primero doy mi vida que le pase algo a él, ¿no? Igual, o sea, mi familia, creo que en ese caso son cosas muy difíciles de aceptar. Es muy distinto, entendería yo, es muy distinto cuando es por algo culposo, ¿verdad? Eh, que por ejemplo, yo insisto, fallece un familiar, pero fue porque lo pasaron atropellando, pero resultó que en este caso el familiar se pasa una luz roja y casi fue imposible que la persona pudiera frenar, ¿verdad? Entonces hace todas las maniobras posibles, pero aún así le golpea y lo mata, ¿verdad? Entonces eso es muy distinto a una persona que ya de forma dolosa, de forma eh, con intención realiza el hecho. Esto es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Bueno. El artículo 11, después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte. Vean, eso es interesante, ¿no? O sea, si un interdicto muere, o sea, una persona que es física y mentalmente incapaz, fallece, pero, o sea, ya hizo declaraciones de voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo caso que ahí sí que nos ven y nos ayudó para eso, entonces sucediera que, por ejemplo, la persona que nos cuenta falleciera, ¿verdad? Eh, no puede impugnarse por incapacidad solo si la solicitud de interdicción fue iniciada antes de la muerte, ¿verdad? Antes de la muerte. O también dice la ley, cuando la prueba de incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Quiere decir que dio resultado, ¿verdad? Por la incapacidad como tal. Entonces, pudiera ser el caso, pudiera ser el caso. Yo le soy bien sincero, ¿verdad? Soy bien sincero. Eh, estos casos son los más extraños, ¿verdad? Yo al menos no he visto uno en mi ejercicio profesional, ¿verdad? eh, Porque son casos post-mortem, ¿verdad? Son casos post-mortem sumamente extraños, ¿verdad? Sumamente extraños. Si es poco ver que haya una declaratoria de interdicción de un mayor de edad, imagínense ustedes ya fallecido, ¿verdad? Imagínense ya fallecido, es otra cosa. Solo realmente cuando haya una discusión en el tema de bien, sobre todo sea por el tema de los bienes, eso es el principal factor, ¿verdad? El principal factor. Bueno. Voy al siguiente elemento del atributo de la persona y por el tiempo pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Perdone. ¿Estamos bien? Nuevamente. Entonces vamos a esto, queridos jóvenes. Con esta diapositiva voy a terminar el día de hoy el tema del nombre, ¿verdad? Miren, jóvenes, y de una vez quédenselo desde hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de nombre, nosotros establecemos el nombre propio o ya bien llamado de pila y el patronímico o aquí en nuestra área geográfica más conocido como el apellido, ¿verdad? O sea, sí, forma sencilla, cuando hablamos de nombres, no, nombre de pila, nombre propio y el apellido, ¿verdad? Es uno solo, lo integra todo, ¿verdad? De forma sencilla. Si yo les preguntara, es cosa de que, no es una cosa mía, pues no que va a preguntar en examen, por ejemplo. Luego, ¿se puede cambiar el apellido? La respuesta sencilla es sí. ¿Por qué? Porque el apellido está constituido como un conjunto, ¿verdad? Definido como nombre. O sea, ¿me puedo cambiar el apellido? Sí, ¿verdad? ¿Me puedo cambiar el nombre propio de pila? Sí, cero problemas, ¿verdad? Lo único, soy claro en este punto, soy claro en este punto. La diferencia es
que si yo quiero reconocer, ¿verdad? En este caso, relaciones de filiación al momento de cambiarme, en este caso, el apellido, ahí sí no lo puedo hacer, ¿verdad? No lo puedo hacer. Es decir, forma sencilla, ¿verdad? Es decir, en forma sencilla, me quiero poner ahora Fernando Arzú. Qué asco ponerme así, pero me quiero poner Fernando Arzú, ¿no? Y quiero que en este caso se reconozca ahora que soy hijo de la familia Arzú. O sea, yo me puedo poner Arzú, sí, cero problemas. El apellido me lo estoy cambiando, ¿verdad? Me lo estoy cambiando, ¿verdad? Pero vamos a esto, no crea afiliación, ¿verdad? No crea afiliación, ¿no? O sea, yo puedo poner, es más, o sea, vamos aquí, y ahí la pregunta que me hace ahí, creo no sé quién vi, perdón, Ramiro, ¿verdad? Los requisitos. En este caso, ¿verdad? Es un proceso de jurisdicción voluntaria establecido en la ley reguladora de asuntos de tramitación voluntaria, el decreto 5477. Y en realidad, ¿qué te pido yo como notario? Certificación de nacimiento, copia de tu DPI, iniciamos con un acta de requerimiento. Lo que sucede y por qué la gente no lo hace, si quiere cambiarse el apellido o quiere cambiarse el nombre, porque es oneroso, es caro. Por esa razón no lo hacen, porque debemos realizar 7 edictos, es decir, 7 publicaciones en diarios de mayor circulación en el diario oficial. Imagínense ustedes, pónganle, por muy barata que les salga la publicación, quitando la mayoría de datos que no generan en este caso importancia. Por muy sencilla, muy básica que la hagamos, no nos va a salir menos de 600 quetzales, 700 quetzales cada día, cada declaración, cada publicación. Entonces, por eso es que en ocasiones no lo hacen. Y aparte, ¿por qué creen ustedes que se hace la publicación? Para ver si alguien, en este caso, pone alguna oposición. Yo estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que si alguien quisiera ponerse el apellido Arzú, algunos de la familia Arzú pusieran alguna oposición, ¿no? Aunque no crea afiliación, pero como son bien ignorantes en ese sentido, ¿verdad? La gente a veces no cree que porque ya me puse el apellido ya puedo ser parte de la familia, y no, no es que no crea afiliación, ¿no? Simple y sencillamente me pongo el apellido que se me plazca, ¿verdad? Que no crea afiliación en ese sentido. Entonces, insisto, ¿verdad? Cambio de nombre es asunto de jurisdicción voluntaria y es muy distinto de la reconocimiento de persona, hoy también llamado identificación de persona, ¿verdad? Es muy distinto, es muy distinto. ¿Por qué? Porque identificación de persona no me estoy cambiando un nombre, solo estoy identificando que si yo me llamo Fernando Pocón con N, ¿verdad? También soy el mismo Fernando Pocón con M, por ejemplo, ¿verdad? Que hay ocasiones en las cuales yo he visto mi apellido con M. Entonces, hay ocasiones en las cuales tal vez algún documento público sale con M, por ejemplo, entonces ya no es la misma persona, ¿verdad? Ya no es la misma persona. Entonces, por eso se hace una identificación, pero la identificación de persona es una escritura pública, ¿verdad? Es muy distinto. Se inscribe en el registro en el registro general en el registro de las personas y ya en su certificado de nacimiento hay una anotación donde Juan Pérez es el mismo que Juan López, pues, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente porque sí, ¿va? O sea, a fin de cuentas, posiblemente López iba adelante, a Juan Pérez López, por ejemplo, y la mayoría de veces usó Juan López, por ejemplo, en ese sentido, ¿verdad? Eh, en el de menor de edad, en este caso, el trámite de cambio de apellido, habría que ver en ese sentido, pero aquí sí tiene que ser con la autorización de ambos padres, ¿verdad? Soy bien sincero, ¿verdad? En el cambio del apellido, tiene que ser con la autorización de ambos padres. Eh, no, el DPI no cambia, Ramiro, ¿verdad? No cambia el número de DPI, ¿verdad? No cambia, ¿verdad? Ok, lo de filiación. A ver, me pregunta Jocelyn, ¿qué es filiación? ¿A qué me refiero con filiación? Y con eso creo que termino el tema porque por la hora ya tiene que estar en otra sección y usted también. Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿verdad? Filiación es una relación legal entre un ascendiente y un descendiente. Ejemplo claro, mi hijo, ¿verdad? Yo lo reconocí como mi hijo. O sea, mi hijo lleva mi apellido, es mi descendiente. Legalmente formamos filiación entre un padre y un hijo. Con mi padre, por ejemplo, yo tengo filiación de padre a hijo, ¿verdad?
Pero mi padre con mi hijo tiene filiación de abuelo a nieto. Eso es una filiación consanguínea, a eso me refiero. ¿Verdad? Cuando hablamos de filiación es una relación legal consanguínea entre ascendientes y descendientes. A eso me refiero yo sé, ¿no? Bueno, vamos a esto. Entonces, vean, queridos compañeros, qué gusto haber compartido con ustedes este inicio de semana. Nos vemos el próximo día de clases. Insisto, ¿verdad? Insisto, a echarle ganas, a seguir poniendo en nombre, fuerza en esta vida, poniendo en alto nuestra querida universidad, nuestra querida Facultad de Derecho, y pues a iniciar la semana con todo, ¿verdad? Iniciar la semana con todo. Tenemos mucho, mucho, mucho por qué ser felices, ¿verdad? Sobre todo Dios nos permitió un día más de vida, ¿verdad? Ver a nuestros familiares vivos. Y si estamos pasando una enfermedad, si estamos pasando una pena, les digo, todos la vivimos en algún momento, todos la vivimos en algún momento. Y si algo me quieren tomar, y les dejo yo en serio, es de que si lo ponemos en nombre de Dios, sale adelante, ¿verdad? Sale adelante. Y sobre todo confiando, ¿verdad? Confiando que vamos a estar mejor, ¿verdad? No vamos a estar peor. Yo confío, insisto, confío que nuestro país va a estar mejor, va a estar mejor, ¿verdad? Espero que lleguemos a las elecciones, de todo corazón de los digo. Espero con ciencia política conmigo. Yo tengo un temor de muchas de cosas, pero no es ciencia política para estar tratando ese tema, ¿verdad? Un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Estamos en contacto. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Un abrazo, jóvenes. Licenciado. Un abrazo, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.